inov@prod. Es doctor en Ingeniería Eléctrica con opción en computación por parte del CIMBESTAF. Es maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica con opción en computación por parte del CIMBESTAF. Es licenciado en Ciencias de la Computación por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y estuvo de estancia de investigación en School of Theoretical Physics de Dublín, Institute of Advanced Studies en Irlanda, del 2003 al 2005. El doctor Meneses ha desarrollado soluciones de visualización científica, infraestructura de paredes de video de bajo costo y bajo consumo energético, que son el Simbes Wall, entornos de desarrollo, middlewares para visualización distribuida y aplicaciones distribuidas de visualización. Actualmente trabaja en soluciones de HPC de bajo consumo de energía tales como desarrollo de infraestructuras, modelos de consumo energético, benchmark, optimización de servicios de sistemas operativos para bajo consumo de energía y aplicaciones. Y además, funge como profesor titular de NVIDIA CUDA en UNIAT 3DMX. Pues, la bienvenida y gracias. Buenas tardes, gracias. Básicamente ahorita lo que queremos compartir con ustedes es un poquito de la experiencia que tenemos en esta parte de desarrollo de programación para la parte de GPGPUs, ¿sí? Para empezar, tenemos que tomar en consideración que existen un montón de problemas que requieren de alto poder de procesamiento, ¿sí? Tenemos todas estas cuestiones de recuperación de información, que es Big Data, Deep Learning y cosas por el estilo. Tenemos parte de las aplicaciones financieras, tenemos imágenes médicas, ¿sí? Todo lo que es diseño asistido por computadora. Actualmente está mucho en la parte de tecnologías de manejo, de los carros inteligentes. La parte de energía y explotación petrolera también es un campo clásico que se ha utilizado con esta parte de GPUs, ¿sí? La creación de contenidos digitales, tanto para la parte de películas o diseño arquitectónico, modelado y predicción de clima, videojuegos, y la parte de vehículos no tripulados o también de los sistemas empotrados. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, además, nosotros como usuarios requerimos, ¿sí?, ejecutar tareas que estén trabajando con alto poder de procesamiento, pero estas tareas también se pueden ejecutar en diferentes plataformas. Podemos ir desde la gama, desde los clusters hasta dispositivos móviles o sistemas embebidos. Si yo quiero procesar una gran cantidad de información, tengo dos opciones. Opción número uno es ejecutar la mayor cantidad de instrucciones en poco tiempo. Y eso implica que yo aumente la frecuencia del reloj, ¿no? Es decir, el reloj esté trabajando más rápido y de esa manera voy ejecutando más instrucciones. La otra es con ejecución en paralelo, es decir, diferentes instrucciones ejecutándose al mismo tiempo en diversas unidades de procesamiento. Nosotros podemos ver, si seguimos el primer paso ha ido muy de la mano con la ley de Moore. La ley de Moore, nosotros sabemos que lo que hace es duplicar, ¿no?, la cantidad de transistores por centímetro cuadrado, ¿no?, en una unidad de silicio, pero eso también ha llevado a que nosotros incrementemos la parte de del performance, ¿sí? La velocidad del reloj también ha ido incrementando conforme nosotros incrementamos la velocidad, bueno, la cantidad de transistores, pero también tenemos un defecto. La cantidad de potencia o de consumo energético que utilizamos para esta tarea también ha ido incrementando. Y nosotros podemos ver que esta ley de Moore ya no se cumple desde el 2004, es decir, ya la parte de la potencia relativa y cosas por el estilo ya no está tan de la mano, ¿no? Anteriormente, por el 2002, se decía que para el 2008-2009 había procesadores de 10 GHz. Esos 10 procesadores de 10 GHz nunca llegaron. Sí, fue una mala predicción. ¿Por qué razón? Generalmente, si yo empiezo a aumentar frecuencias, esto genera problemas de calentamiento y consumo de energía, ¿sí? ¿Qué solución hay? La solución es optar por tecnologías del tipo multicore y many-core, es decir, aumentar la cantidad de procesamiento. De los dos pasos anteriores que habíamos comentado es o frecuencia de reloj o ejecuto más operaciones en paralelo. Entonces, nos vamos por el segundo paso. ¿Qué ocurrió en este caso? Si nosotros revisamos, más o menos hacemos un análisis, ¿sí?, en la parte de rendimiento, es decir, cuántas operaciones podemos estar ejecutando y la parte de consumo de energía, si nosotros normalizamos estos dos elementos y se empezaba a aumentar la parte de la frecuencia del reloj,
Por ejemplo, si se aumentaba el 20% la frecuencia del reloj, obteníamos un 13% de ganancia en performance y de consumo de energía un 73%. ¿Qué pasa? Ahí parece que ya no hay salida, ¿no? Si ya no puedo ir para adelante, ¿cuál es la solución óptima? Para atrás, ¿no? Entonces, en lugar de aumentar la frecuencia, vamos a disminuirla. Y ese es un golpe que pasó cuando introdujeron los procesadores de multicore. Recuerden que estaban en procesadores de 2.2 GHz o 3 GHz y de repente empezamos con procesadores multicore de 1.2 GHz. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Si nosotros reducimos la frecuencia, evidentemente perdemos un 13% del performance, pero el consumo energético se va casi a la mitad. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ponemos 2 de estos y con la misma cantidad de energía obtenemos un 74% de ganancia teórica. ¿Sale? Entonces, esto empieza a sugerir que es buena idea irse por la parte de tener muchas unidades de procesamiento para resolver nuestros problemas. Sin embargo, hay pruebas donde demuestran que ¿sí? la parte de la ejecución y el consumo energético no va tan de la mano. ¿Sí? Por ejemplo, haciendo pruebas de multithreading, inclusive poniendo Java, nosotros podemos ver que Java con un hilo, en los tiempos de ejecución es altísimo. Java con 2 hilos, pues bueno, ya empieza a mejorar la parte de la ejecución. Pero si nos vamos con la parte de Android y trabajamos a nivel bajo con Pthreads, ¿sí? Con un solo hilo ejecutamos menos cantidad de tiempo que con 2 hilos de Java. Y con 2 hilos, pues, es mucho más la parte de la velocidad o el rendimiento que tenemos. Sin embargo, en la parte de consumo energético, podemos ver que con 2 hilos, es decir, con Java con 2 hilos y con Pthreads de 2 hilos, el consumo de energía es mayor que el de un programa secuencial. ¿Eso a qué se debe? O sea, no es que estén malas predicciones. Se debe muchas veces a la tecnología del procesador. Generalmente, los procesadores, ¿sí? están afectados o va a haber un ahorro de energía cuando el diseño del procesador tenga elementos compartidos. Es decir, cuando alguna unidad o un conjunto de elementos del procesador estén alimentados por la misma fuente. Si son de tipo offlining, entonces ahí es cuando ya no hay tanta ganancia. Entonces hay que hacer un balance en el diseño del procesador para esas partes. ¿Sí? Bien, entonces este consumo de energía empieza a afectar a todo el entorno de computación, desde los grandes clústeres hasta dispositivos móviles. Desde los grandes clústeres, desde el top 500, Green 500, ¿sí? Cuando empezaron a trabajar con tecnologías multicore, empezaron a ver, oye, yo quiero llegar a una máquina teraflops, ¿qué necesito? Pues casi es la energía que utilizan para alimentar Chalco es la que necesitan para alimentar esa computadora, ¿no? Entonces, tienen que bajar la tecnología o tienen que hacer mejoras en la tecnología para este ahorro de energía. Y en la parte de dispositivos móviles, el caso es peor, ¿sí? Hay algo que se conoce la brecha energética, que quiere decir que cuánta batería nos están proporcionando las tecnologías de baterías y cuánta demanda requieren las aplicaciones año con año de energía. ¿Sí? Y se puede ver que hay una brecha energética, ¿no? Entonces, es común que año con año, cada vez uno tenga dispositivos celulares cuya batería va rindiendo menos y menos y menos y menos y menos. ¿Y esto a qué se debe? No es a la batería, es a la demanda de energía que requieren las aplicaciones. ¿Sale? Entonces, bueno, lo que les había comentado, existe una relación, ¿sí? Sobre el rendimiento de la parte de energía, ¿sí? Si tenemos más recursos compartidos, vamos a tener mejor rendimiento de energía a que si tenemos menos recursos compartidos. ¿Sale? Bueno, ahora, ya que entramos en esta parte, ahorita vamos a ver cómo está afectando esta cuestión energética a la parte de GPUs. ¿Sí? Los GPUs lo que van a hacer son unidades masivas de programación paralela. La idea es utilizar las tarjetas aceleradoras gráficas para cómputo de propósito general. ¿Sí? Ese es básicamente, ¿no? Es GPU, lo que significa es unidad de procesamiento gráfico de propósito general, punto, nada más. ¿Sí? ¿Qué es un GPU? Es un procesador vectorial, ¿sí? No es otra cosa más que eso. ¿Sí? Un procesador escalar te va a resolver una operación, pero nada más es un elemento escalar. En el procesador vectorial podemos resolver
¿sí? Una operación sobre n datos en el mismo tiempo que se resuelve en un procesador vectorial. Y ahí es donde viene la ganancia. ¿Sale? ¿Qué ventajas tenemos ahí? Bueno, los procesadores operan sobre números, ¿sí? Y las ventajas es que se reducen la frecuencia de saltos, etcétera, etcétera, y esto genera que los transistores con los cuales está diseñado se ocupen realmente para hacer computaciones y no para estar buscando qué elementos son los que voy a estar manejando de las memorias a la caché, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si nosotros hacemos un comparativo entre GPU y CPU, ¿sí? Un CPU a lo más me da 0.35 teraflops, mientras un GPU actualmente me puede llegar hasta dar 3.5 teraflops. ¿Sí? La capacidad de flop por watt aquí es de 6 gigaflops por watt y en el otro es de 60 gigaflops por watt. Podemos ver que existe una relación de 10:1, básicamente. ¿Sí? Entonces, esto da una idea de cuál es el poder de cómputo que nosotros podemos tener con la parte de las GPUs. ¿Sí? Bueno, si nosotros revisamos algunos benchmarks que existen por ahí, la parte de GROMACS y demás, podemos ver básicamente cuál es la relación, por ejemplo, de procesadores Tesla, por ejemplo, son GPUs, con respecto a procesadores tradicionales como los Intel, ¿no? ¿Sí? Podemos ver que el performance, o sea, mientras más grande mejor, o sea, aquí la barra es mientras más alto es mejor, ¿sí? El performance es mucho mejor dentro de las arquitecturas de GPUs que dentro de la parte de los cores, ¿sale? En la parte de High Performance Computing, de las computadoras más rápidas del mundo, desde el 2011 empezamos a ver que ya existen clusters que integran la tecnología de GPUs, ¿sí? 2011, 2012 y recientemente, la que acaba de salir hace un par de semanas, vemos que la segunda es la Titan, tercera es la del Centro Nacional de Suiza, que tienen básicamente tarjetas con GPUs, que es la parte NVIDIA de la K20X. ¿Sí? Esta parte de computación en GPUs puede llegar en diferentes gamas, ¿no? ¿Sí? Podemos tener desde tarjetas que van desde servidores, ¿sí? Hasta tarjetas que se pueden colocar en computadoras de escritorio, laptops, ¿sí? Inclusive la parte de la Jetson TK1 es para dispositivos móviles. En esta tabla podemos ver básicamente cuál es la relación por watt, consumo energético, flops y demás, ¿sí? Por ejemplo, de la GeForce, que es una tecnología con GPUs, ¿sí? La parte interesante, déjenme checar. Esta última parte me está dando cuántos flops por watt nosotros vamos a tener, ¿sí? Tecnologías como Intel Xeon Phi me da 4.49 gigaflops por watt, ¿sí? Cuando tecnologías como GeForce o NVIDIA Tesla me dan 5.2, no están tan alejadas, pero por ejemplo vean esta última de abajo, ¿no? La NVIDIA TK1 me da aproximadamente 13.3, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí se empieza a ver cuál es la ganancia, ¿no? Con respecto a, si yo voy a invertir energía, ¿cuántos flops voy a ganar? Si yo quiero hacer programación para GPUs, existen diferentes variantes, ¿sí? Está CUDA, OpenCL, Direct Computing, Brook, OpenACC y demás. Nosotros de lo que hemos revisado es que la plataforma, ¿sí? Para desarrollar en GPUs, la más estable es la parte de NVIDIA. Probamos OpenCL, probamos Brook y cosas por el estilo, pero la que nos dio mejores resultados siempre fue la parte de CUDA, ¿sí? Con la parte de CUDA, ¿sí? Desde el 2004 que empezó a salir, se ha visto que hay un incremento en la parte de su uso. Cuando originalmente salió el API de CUDA era para C. Dijeron, bueno, pues con esto ya vamos a obtener una buena cantidad de gente que esté trabajando con esto, pero lo sacaron para aplicaciones científicas y las aplicaciones científicas están programadas en Fortran. Entonces, hasta que no hubo un compilador de Fortran para GPUs, fue que también tuvo un crecimiento exponencial en toda esta parte. Ahora, algo o un dato muy importante. Las GPUs, si bien es una tecnología que me da alto poder de cómputo, no sirve para todos los problemas. ¿Sale? Nosotros sabemos en la parte de computación que tenemos un conjunto de problemas, pero no todos se pueden resolver por computadora. ¿Sale? Para ello que existen los problemas computables. Y de esos problemas computables tenemos los problemas paralelizables. Y de esos problemas paralelizables, si son del tipo Single Process Multiple Data,
se pueden resolver con GPUs. Si tu problema no es de estas características, el GPU no es la opción para ti. Si tú tienes un problema con estas características, bienvenido, ¿no? ¿Qué tipo de problemas? Por ejemplo, problemas de ray tracing, ¿sí? Problemas de procesamiento de patrones o reconocimiento de imágenes, también es single process multiple data, ¿no? Entonces, son ejemplos de problemas que nosotros podemos resolver directamente con la parte de GPU. Al decir single process multiple data, lo que estamos haciendo es paralelización sobre datos. ¿Qué quiere decir? Todos los procesadores están haciendo la misma tarea. Imagínense ustedes que, para dar un ejemplo muy llano, imagínense ustedes que están en un salón de fiestas y quieren, ¿sí?, colocar todas las mesas, sillas, vestir, poner mantelería y demás. Tienen un conjunto de meseros. Los meseros serían como si fueran los GPUs, ¿sale? Y entonces lo que hacen, primero le dicen a todos los meseros, armen las mesas. Todos los meseros arman las mesas. Segundo, armen las sillas. Todos los meseros arman las sillas, ¿sí? Después, vistan las mesas. Todos los meseros visten las mesas. Vistan las sillas. Todos los meseros visten las sillas. Es la misma instrucción o la misma tarea para todos. Esa es básicamente la idea en la parte de los GPUs, ¿sale? Como tal, vamos a tener entonces en la parte de CUDA una plataforma para cómputo paralelo, ¿sí? En la parte superior vamos a tener todo el conjunto de bibliotecas, ahí dice directivas de OpenACC, lenguajes de programación, ¿sí? Vamos a tener entornos de desarrollo que son las herramientas de programación, compiladores, depuradores, etcétera, ¿sí? Y en la parte baja vamos a tener algunas características especiales de las tarjetas, ¿sí? Es común que a veces consigan ustedes una tarjeta que dice CUDA Capability 2.0, 3.0, etcétera, etcétera. Toda la gente siempre quiere el mayor, ¿no? Yo quiero el 3.5, quiero el 3.2, pero posiblemente tu problema no lo necesite, ¿sí? Es siempre necesario conocer qué tipo de problema estoy resolviendo para saber qué es lo que más me conviene, ¿sí? Si yo quiero acelerar programas en la parte de GPU, hay tres maneras o tres caminos diferentes, ¿sí? Una es utilizar las bibliotecas que ya están en el sitio de CUDA, ¿sí? La otra es utilizar directivas de programación y la tercera los lenguajes, ¿sí? Si yo me voy por aplicaciones, ¿sí?, utilizo las bibliotecas, las incorporo, ¿y qué ventaja me da? Una primera ventaja es que son fáciles de usar, ¿no? Entonces, esto nada más es como hacer llamados a biblioteca, meter un include, volver a compilar y ¡san! Se acabó, ¿sí? No hay mayor problema. No hay que conocer mucho de programación en GPU para poder aprovechar las GPUs, ¿sí? La otra están hechas a la medida. ¿Esto qué quiere decir? Las APIs son muy parecidas a las de los programas originales, ¿sí? Cambios mínimos que hay que hacer. Después la calidad, evidentemente las bibliotecas se prueban, ¿no?, para que nos den resultados correctos, los tiempos sean adecuados. Y la otra, el rendimiento, ¿no? O sea, realmente se ha hecho una puesta a punto o un buen profiling para estas herramientas o estas bibliotecas. La segunda es a través de directivas, ¿sí? Las directivas, por ejemplo, lo que me hacen es que de tu programa fuente nada más coloco 2 o 3 directivas, compilo y automáticamente me genera código paralelo, ¿sí? Generalmente la paralelización de código la vamos a encontrar siempre en los loops o en los ciclos, ¿sí? Entonces ahí generalmente colocamos las directivas y ese ciclo me lo convierte en llamadas de ejecución paralelo para la parte del GPU. Esto puede ser realizado en Fortran o en C. La tercera es, utilizar lenguajes de programación, ¿sí? En la parte de los lenguajes de programación, muchas veces sí hay que conocer el lenguaje y todo esto. La complejidad para el programador puede ser mayor, la curva de aprendizaje. Sin embargo, es donde se obtiene un mejor rendimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Sí? Para cálculos numéricos y demás podemos utilizar MATLAB, Matemática, LabVIEW. Ya tienen módulos, ¿sí?, que directamente pueden estar ejecutándose directamente en los GPUs. La otra es con Fortran. Si alguien le gusta parte de Fortran y cosas por el estilo, está OpenACC para Fortran y está CUDA Fortran. La siguiente es OpenACC o CUDA para la gente que programa en C. Para C++ está el CUDA C++ y la parte de Trust, que es un conjunto de bibliotecas. Tenemos la parte de Python, ¿sí?, con la parte de CUDA y Copperhead, y finalmente el F#, ¿no?
Si alguien quiere obtener más información de este tipo de cosas, puede consultar básicamente el CUDA CC+, GPUNet y cosas por el estilo, ¿no? Tenemos o hay una gran variedad de elementos para estar trabajando y tienen los Getting Started, ¿no? Básicamente, qué es lo que se tiene que hacer para hacer la programación en la parte de CUDA. Bien, algo que es muy interesante, hay que tomar en consideración que la tarjeta gráfica ahora va a ser un coprocesador matemático vectorial, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos? Aquí hay se hace una separación entre lo que tradicionalmente es nuestra computadora, la que le vamos a llamar el host, donde tenemos una memoria y podemos tener procesadores dual core, quad core, si tienes un socket o dos sockets, ¿no? Y estos están conectados a través de un bus de PCI Express con la tarjeta, ¿sí? La tarjeta va a tener todo su conjunto de cores, ¿sí? Y va a estar haciendo un acceso directo a la parte de su memoria, ¿sí? Una noticia que es a veces no tan atractiva es que sabemos que la memoria de la tarjeta no es compartida con la memoria de la parte del host, ¿sí? Y aquí es donde viene una serie de problemas que hay que resolver, ¿sí? Esta es la parte más crítica de la parte de CUDA, pero también es crítica para todas las tecnologías. Recuerden que el principal cuello de botella en High Performance Computing o en aplicaciones de alto rendimiento son los accesos a la memoria. Si nosotros revisamos lo que es una tarjeta, básicamente podemos encontrar que todos los cuadritos verdes son los GPU cores, ¿sale? Todos son GPU cores. Pero ustedes pueden ver que estos están agrupados, básicamente, ¿no? O sea, aquí agrupamos un conjunto de GPU cores, otro conjunto, ¿sí? Directamente. ¿Esto qué quiere decir? Estas unidades son los que le llaman los streaming multiprocessor, ¿sí? Si yo voy a ejecutar un programa en paralelo, yo le tengo que indicar a la tarjeta cuántos streaming multiprocessor quiero. Quiero utilizar 1, 2, 3, 4, 100, 50, 64,000. Se puede, ¿sí? Nada más que se van utilizando dependiendo de la disponibilidad que nosotros tengamos. Otra característica importante es lo que es el CUDA Core. El CUDA Core, si ustedes se dan cuenta, nada más es una unidad entera y una unidad de punto flotante. La unidad de punto flotante es de precisión sencilla. Si ustedes quieren trabajar con doble precisión, entonces se utilizan dos CUDA Core. ¿Esto qué quiere decir? Si te presume alguien, ¿no? Oye, mi tarjeta con CUDA tiene 1024 GPU cores. Ok, son 1024 GPU cores de precisión sencilla. Si tú hablas de precisión doble, es la mitad, 512 GPU cores de precisión doble. ¿Sale? Entonces, esta es una característica que vamos a tener ahí. Permítame, perdón. Déjenme regresar. Entonces, si yo quiero en determinado momento manejar esto, ¿sí? Lo que tengo que hacer es cargar mis datos a la memoria de la tarjeta y posteriormente indicarle, ¿sí? cuántos SMs tienen. Ustedes recuerden que un lenguaje de programación que es una abstracción del hardware que estamos utilizando. Simple y sencillamente es una abstracción. Nosotros sabemos que si tenemos un thread, un proceso, es una abstracción de ¿qué? De una unidad de procesamiento, ¿no? Llámese core, GPU core o lo que sea. Un thread es una abstracción de una unidad de procesamiento. Y después lo que vamos a tener aquí, necesitamos una abstracción ahora para los streaming multiprocessor. Esa abstracción se llama bloque, ¿sí? Entonces tenemos bloques de hilos y tenemos threads, ¿sí? Si yo en mi programa le digo, ¿sabes qué? Quiero 2 bloques de hilo, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando 2 streaming multiprocessor. Si en mi programa le digo, oye, yo quiero 20 bloques de hilo, voy a solicitar 20 streaming multiprocessor. Si no alcanzan, pues se ejecutan los que se pueden ejecutar y después se ejecutan los demás, ¿sale? Así es como va a estar trabajando esta parte de la tecnología. Entonces, un programa ejecutándose en CUDA o con los GPUs, ¿sí? Lo podemos ver como la parte del código en serie, o el código no paralelizado, que se ejecuta en el host. Y de ahí hacemos llamadas, básicamente, donde tenemos un conjunto de bloques de hilos. Y nosotros sabemos que cada bloque de hilo, ¿dónde se va a ejecutar? En un streaming multiprocessor. Básicamente es esto, ¿sí? Después volvemos a tener más código y streaming multiprocessor. Vuelvo a repetir, ¿qué código es esta parte de aquí o qué tipo de algoritmo se ejecuta acá? Siempre y cuando sea single process, multiple data. Si ustedes tienen algún otro algoritmo paralelo que no es de estas características, ese algoritmo paralelo se ejecuta en la parte del host, ¿sí? Aquí
no queremos decir que esta parte es la mejor de todas, ¿no? Cada tecnología, o sea, no hay tecnología mejor que otra. Depende para qué la quieras. ¿Sale? Sí, siempre llegan los vendedores y siempre te dicen, oye, mi tecnología es mejor que la del frente y demás. No, depende para qué la quieras, es el tipo de tecnología que tú vas a estar utilizando. ¿Sale? Bien, una característica importante es, ¿qué pasa si yo quiero aprovechar toda mi arquitectura? ¿Sí? Generalmente, muchas veces te van a llegar vendedores diciéndote, oye, tienes toda una gama de tarjetas y demás, ¿no? Ya vimos, ¿no? Que podemos trabajar Quadro, GeForce, Tesla, etcétera, ¿no? Existe una gran gama de tarjetas de NVIDIA que trabajan todo esto. ¿Para qué existe toda esta gama de tarjetas? Principalmente hay que saber para qué sector del público es cada una de estas tarjetas. La GeForce básicamente es para presentación de contenidos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Si yo quiero ver contenidos 3D, la GeForce. Si yo soy un videogamer y quiero ver mis videojuegos con una aceleración buena, GeForce. Si yo soy generador de contenidos, me convienen las Quadro. ¿Sale? Las Quadro utilizan para toda la gente que hace CAD, CAM y cosas por el estilo, o inclusive la gente que quiere hacer contenidos 3D de realidad aumentada. Para eso sirve la Quadro. Y después está la tecnología Tesla. La tecnología Tesla, ¿sí?, se olvida de todas las cuestiones gráficas, es decir, no van a ver renders en 3D ni cosas por el estilo. Es simplemente para procesamiento numérico. ¿Sale? Para eso son esas tres gamas. ¿Para qué lo vamos a tener? Si nosotros vemos toda la parte de CUDA, ustedes van a encontrar que existe programación en CUDA en laptops, existe programación en CUDA en servidores, existe programación en CUDA en máquinas de escritorio. ¿Sí? ¿Para qué queremos esta parte? Bueno, para los diferentes programas que pueden seguir. Pero además, ¿sí?, a veces te dicen, oye, si tú programas en tu laptop, tienes tu código CUDA, lo pasas, por ejemplo, a la Titan, ¿no?, que es uno de los clústeres más grandes del mundo, ¿no? Ah, y tu programa va a correr ahí. Es cierto, va a correr ahí, pero no quiere decir que va a utilizar todo el clúster. ¿Sale? Hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Si yo quiero utilizar todo el clúster, o por ejemplo, en este esquema tengo un servidor, ¿sí?, esquematizado, que tiene dos sockets, un motherboard con dos sockets. Tiene dos procesadores de tipo 6-core, ¿no?, sean Intel o AMD, no importa, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros sabemos que cada CPU está controlado por un chipset o el control que se encarga de hacer el PCI Express o de la memoria de RAM, ¿sí? Y a ese chipset están conectados diferentes tarjetas, ¿sí? Ustedes pueden colgar 4, 5, 6 tarjetas. Generalmente siempre la proporción es 2:1, ¿sí? Es decir, 2 tarjetas con GPUs hacia un procesador en un socket. ¿Sí? Si ustedes le cuelgan más, van a empezar a tener ahí un cuello de botella. No es tan conveniente hacer eso. Entonces, si nosotros tenemos esto, pueden ver que tenemos cores en los GPUs, tenemos cores, ¿sí?, en los multicore, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a sacarle provecho a todo esto? ¿Sí? Si yo quiero hacer comunicación entre los diferentes cores, lo ideal es siempre utilizar paso de mensajes, ¿sí? Si bien es cierto, los multicore pueden hacer acceso, o sea, es decir, un core de acá puede hacer acceso a la memoria de acá, ¿sí? Esto tiene que pasar por el crossbar, esto es generalmente 5 gigabits, ¿no? Entonces aquí se convierte en un cuello de botella, ¿sale? Entonces mejor hacemos un paso de mensaje y copiamos todos los datos de un lado a otro, y entonces toda la información que quiere se encuentra en esta parte de la memoria, ¿sale? Entonces, por eso hacemos comunicación entre cores, multicores, es a través de MPI. Si yo quiero sacarle jugo a todos los cores, lo ideal es cooperación entre cores, ¿no? Memoria compartida, OpenMP, Pthreads, lo que ustedes quieran trabajar ahí. Y después, si quieren utilizar su GPU, empiecen con CUDA, ¿no? Ya empiezan a trabajar con CUDA y todo ese tipo de cosas. Y después, ahora sí, viene todo el conjunto. Si yo quiero trabajar con múltiple GPU, tengo que desarrollar programas que trabajen con OpenCL, CUDA, Direct Computing, MPI, etcétera, etcétera, ¿sí? Necesito entonces trabajar con todo este tipo de tecnologías. Yo he comentado al principio que existen diferentes lenguajes de programación. Yo dije que CUDA era el más estable. Otro de los lenguajes de programación que también se utiliza mucho es OpenCL, ¿sí?, que es Open Common Language, ¿no? Ese se pinta como una panacea básicamente para hacer programación en CPU y en GPU.
Sin embargo, la parte con OpenCL está dedicado a que se ejecute, más no que se ejecute eficientemente. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué razón? Cuando nosotros trabajamos directamente programas sobre el multicore, o sea, sobre un CPU multicore, a nosotros nos interesa programación paralela de grano grueso. ¿Esto qué quiere decir? Si yo genero un thread que va a ejecutarse en ese core, tiene que ejecutar muchas instrucciones. ¿Por qué razón? Los cores, o los hilos, mejor dicho, los hilos que trabajan en el multicore están controlados por el sistema operativo. Cada vez que yo creo un hilo, lo estamos creando a nivel sistema operativo, se está generando una entrada en el Process Control Block, estamos asignando memoria para la parte de pila y demás, entonces viene un overhead, ¿sale? Entonces, si yo tengo ese overhead, lo tengo que aprovechar al máximo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ejecutar la mayor cantidad de instrucciones que puedo. Pero, si yo trabajo con GPU, el GPU es de grano fino. ¿Por qué razón? Porque aquí no cuesta generar hilos. Los hilos son controlados por la parte de hardware, no por el sistema operativo. ¿Sale? Entonces, son hilos extremadamente ligeros, ¿sí? Y por esa razón, ¿sí? Si tú diseñas un código en OpenCL, OpenCL te va a garantizar que se ejecute, pero no que se ejecute mejor en alguna de las plataformas, ¿sale? Ese es un detalle importante. Bueno, rematando esta cuestión, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos ahora programas paralelos híbridos, y me faltó todavía una palabra más, heterogéneos, ¿sí? Generalmente los programas paralelos siempre dicen, oye, ¿es de memoria compartida o memoria distribuida? Memoria distribuida es MPI, ¿sale? Memoria compartida, OpenMP. Si tú tienes una combinación de memoria distribuida y memoria compartida, tienes un algoritmo heterogéneo. No, perdón, híbrido, ¿sí? Heterogéneo quiere decir cuando tú estás ejecutando conjuntos de instrucciones diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que existe un consorcio para el conjunto de instrucciones de los multicore, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Que procesadores de AMD o Intel van a ejecutar el mismo conjunto de instrucciones. Hay garantía de eso. Pero ese conjunto de instrucciones no se va a ejecutar en las GPUs. Esos tienen su propio conjunto de instrucciones, ¿sí? Entonces, como son conjuntos de instrucciones diferentes, ahí es donde viene la parte de la heterogeneidad, ¿sale? Existen diferentes plataformas, habíamos comentado, aquí ya hablé de una, ¿cómo se llama? De un servidor, ¿no? Pero existen plataformas de sistemas embebidos, por ejemplo la Jetson, ¿sale? Esta es una NVIDIA Tegra K1, Mobile Processor, Quad-Core, bla, 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 ¿no? Tiene un montón de cosas bonitas, ¿sí? Una característica principal de esta plataforma es que trabaja con 10 watts, ¿sale? Solamente 10 watts, ¿sí? La arquitectura de esto es que nosotros tenemos 192 GPU cores, tenemos 4 procesadores Cortex A15 de 64 bits, y noten ustedes aquí, tenemos una ARM7. ¿Para qué servirá el ARM7? El ARM7 sirve para el control del sistema operativo. ¿Sale? Es decir, el sistema operativo, todo lo que tenemos que hacer con el sistema operativo se va a estar ejecutando acá. Si yo voy a ejecutar cosas con OpenMP y demás, lo puedo ejecutar acá. Y si yo ejecuto cosas con la parte de CUDA, se ejecutan en esta parte de aquí. Hay que tener cuidado. CUDA ya vimos que se trabaja en Python, que se trabaja en C, en C++, en Fortran, ¿sí? Es usual a veces que en esta parte de la tecnología, ¿sí?, nos brinden algunas bibliotecas, por ejemplo OpenCV, ¿sí? OpenCV es una biblioteca para reconocimiento de patrones, procesamiento de imágenes y demás, ¿sí? Está el OpenCV Fortegra, que trabaja directamente con esto. Es usual que a veces la gente confunda esto y empiece a trabajar OpenCV con Java, ¿sale? Si trabajan en esta plataforma OpenCV con Java, Java va a estar ejecutándose acá. Y si utilizan las bibliotecas de OpenCV para Java, se van a ejecutar acá. ¿Para qué te va a servir todo el demás procesamiento? Para nada, o solamente para presumir. Pero no tiene ninguna utilidad en la parte de performance, ¿no? Entonces, si quieres realmente sacarle provecho a esto, lo tienes que hacer con la parte de CUDA. Este tipo de programación mantiene el mismo esquema que nosotros hemos comentado de las tarjetas. Vamos a tener un host
donde tenemos 16 GB en RAM. Tenemos nuestro HOTS, que es el Cortex ARM A15, ¿sí? Y tenemos nuestra, podemos decir, tarjeta gráfica que tiene 2 GB de memoria gráfica y 192 GPU cores, ¿sale? Con esto ya podemos hacer algún tipo de programación en paralelo, ¿sale? Ok, permítanme un detalle. Ahora, ya que hemos comentado estos detalles, déjenme regresar acá. La parte de verde son básicamente las tecnologías GTX, GeForce, Tesla y demás, las que trabajan con GPU cores, ¿sí? Aquí podemos ver que, por ejemplo, hay mucho performance, por ejemplo, en esta verde, que es una GTX, es una GeForce, ¿no? Básicamente. Esta parte de GROMACS es para cálculo científico. Y podemos ver que la Tesla, en este caso, está por debajo de la GeForce, ¿sale? Y alguien puede decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero la que tiene mayor rendimiento, que es la GTX, ¿sale? Alguien puede pensar así, de primera vista, que la GTX es mejor que la Tesla. Digo, la gráfica lo demuestra, ¿no? Hay que tomar en consideración, regresando al punto y con el que empezamos la plática, el consumo de energía. Hay que considerar que las tarjetas, las GeForce, vienen con un overclocking, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la frecuencia del reloj es mucho mayor y por lo tanto te consumen más energía, ¿sale? El overclocking es lo que le está dando la ganancia a la GTX sobre la Tesla, ¿sí? Ahora, si tu programa va a ejecutarse 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, está bien. Pero si tu programa se va a ejecutar durante 2 meses, 3 meses, 1 semana o demás, lo que te conviene más es utilizar, ¿qué? Una Tesla. ¿Por qué razón? Para empezar, el recibo de la luz te va a llegar más barato. 1. 2. Va a haber un problema de calentamiento. Y recuerden que muchas veces los procesadores multicore tienen un complejo de mea culpa. ¿Esto qué quiere decir? Si el procesador multicore detecta que ¿sí?, que se incrementó la temperatura, va a pensar que es por culpa de él, que está haciendo muchas operaciones. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Baja su frecuencia de 2.2 o de 3 GHz, la baja a 1.2 GHz. ¿Sí? ¿Quién generó ahí el calor? La GeForce. ¿Quién se está echando la culpa? El multicore. ¿Sale? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones, ¿sí? Si bien es cierto, entonces, nosotros podemos hacer programación en CUDA, si lo vamos a requerir para hacer ya producción masiva de datos o de procesamiento, lo que más me conviene es utilizar siempre las tecnologías que son de tipo Tesla, ¿sale? Ese es un punto muy, muy, muy importante que nosotros tenemos que considerar. Ahora, vámonos acá a este punto. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Ya toma sentido entonces ahora que la parte de los Teslas estén en los servidores o estén en los servidores que son para clusters, básicamente, ¿no? ¿Sí? Los podemos tener en unidades 1, etcétera, ¿sí? Esta parte de los cuadros, básicamente, si hay un diseñador, ¿no?, que quiere generar contenidos, pero tú puedes aquí hacer tus programas, básicamente en la parte de CUDA, ¿sí? La parte de la Jetson, ¿sí?, la vamos a utilizar para los sistemas, habíamos dicho, embebidos, ¿no? ¿Sí? ¿En qué tecnología se está utilizando la Jetson? Se está utilizando, por ejemplo, para control de drones, ¿sale? Y qué bueno que lo mencionamos, ¿no? Porque ya saben, ¿no? Hoy en día, si no haces dron, no eres in, ¿no? Entonces estás out, ¿no? Entonces, bueno, aquí afortunadamente la Jetson hace control, ¿sí? Nos ayuda para control de drones, para vehículos no tripulados, ¿no? Estos vehículos prototipos que para la Luna o para Marte y demás, también se están desarrollando con la Jetson. ¿Por qué? Porque, recuerden, trabaja solamente con 10 watts o 30 watts si le pones algunos otros tipos de accesorios, más un disco duro un poquito más grande, etcétera, etcétera. Y con una celda, ¿sí?, una celda solar, tú la puedes estar alimentando, ¿sí? Entonces es bastante ideal para vehículos autónomos. ¿Para qué otra cosa se está trabajando mucho la parte de la Jetson? ¿Sí? También se trabaja para
la parte de las Smart TV, ¿no? Sí, no sé si ustedes han visto que ya Nvidia sacó una tecnología donde tiene tu consola de videojuegos integrada, ¿no? Sí, en las televisiones, en una televisión inteligente, ¿no? Ya no tienes que comprarte tu consola de videojuegos bien integrada, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues precisamente porque integran básicamente una GPU, ¿sí? Una K1 directamente a la parte de la televisión, ¿sí? Entonces, hay muchos donde se puede estar trabajando esta parte de tecnología, ¿sí? Recuerden ustedes que en el dron, ¿sí? Es importante también esto porque otro ejemplo, ¿sí? Son estos drones que están tomando fotografía aérea, ¿no? Y interpretación, ¿sí? Entonces, generalmente cuando ustedes hacen reconocimiento de patrones, toman la foto y dicen, vamos a reconocer el patrón, ¿no? Desde su dispositivo móvil. El dispositivo móvil no hace el reconocimiento de patrones. Lo que se hace es que se manda un servicio, ¿no? A través de internet, ¿sí? Se manda y ya que se procesa en un servidor afuera, se regresa esta información, ¿no? Ya la parte, ¿sí? Pero si estamos trabajando con un dron, si estamos trabajando con un dron, ¿sí? El dron no tenemos la certeza, ¿no? De que tenga conectividad a internet, ¿sale? Entonces se tiene que hacer el procesamiento ¿dónde? En el mismo dispositivo, ¿sale? También donde se está trabajando mucho esto, lo estamos interpretando o utilizando mucho en identificación, por ejemplo, para ballenas, ¿no? La gente, los biólogos que se van al océano y demás, ¿sí? Tienen que identificar, ¿no? Si la aleta de la ballena corresponde a la ballena fulana, sutano, perengana. No pueden hacer ese cálculo mandándolo a servidores porque están básicamente en alta mar, ¿no? Esa parte de cálculo la tienen que hacer in situ, ¿sale? Son varios de los problemas que se pueden resolver directamente con utilizando, mezclando la parte de GPUs con tecnología móvil, ¿no? Bueno, entonces, para rematar esta plática, ¿sí? Déjenme ir más adelante. Perdón. Ya me fui más adelante. El grupo de 3DMX está rifando, bueno, no rifando, es regalando una GeForce GTX. Si quieres darlos. Les explicamos. Bueno, la idea es que hagan un tweet describiendo cómo utilizarían la tecnología GPGPU. Todos esos tweets van a ser revisados por el doctor y él va a tomar una decisión según a su criterio para él con su vasta experiencia. Va a decidir cuál es el mejor tweet de cómo utilizarías tú. Obviamente estamos buscando respuestas científicas, no estamos buscando para jugar bien chido. La entrega del premio, bueno, va a ser tuiteado el ganador y va a ser entregada a las 8 de la noche en nuestro stand de UNIAD 3DMX, el cual está allá al fondo. Otra comercial rápido, tenemos, el doctor da el curso de programación en NVIDIA CUDA, también con nosotros. Tengo flyers por quien esté interesado, para pasar por él. Me llegó ahorita un mensaje, ¿puedo modificar un poquito la presentación? Realmente no se va a hacer mención al Team BGA, va a ser a un hashtag es cambiarlo por hashtag. Hashtag, ¿cómo se llama? Es el gatito. Luego es ok, eso es lo que me encargaron. Y pues para que se pongan creativos. Sí, exacto. Tienen que hacer las dos menciones, la de 3DMX, NVIDIA Latino y con los dos hashtags, ¿va? Y poner cuál sería el uso, el mejor uso que ustedes harían o darían al procesamiento en CUDA. Entonces los dejo con la sección de preguntas y respuestas con el doctor. Sale. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias por la conferencia. Bueno, yo tengo dos preguntas.
La primera de ellas es de que, bueno, a la hora de nosotros poder lanzar los kernel CUDA, podemos tener diferentes configuraciones, ¿no? De tanto los threads como los bloques. ¿Cuál sería como una receta para poder identificar la mejor forma para obtener el mejor performance al lanzar un kernel? Mira, ahí depende mucho de la tecnología que estés utilizando. Ajá. A veces la parte del tuning es delicada, ¿sí? Sí es cierto, nosotros podemos decir, quiero utilizar 20 bloques con 512 hilos, ¿no? O 512 bloques con 20 hilos nada más, ¿no? ¿Sí? ¿De qué va a depender? Depende directamente de qué tipo de tarjeta estés trabajando, ¿sí? En ocasiones, ¿sí?, va a ocurrir que trabajar con más bloques te va a dar una mejor aceleración que, que con menos. Hay que tomar en consideración también, más que ese tamaño o ese manejo de cuántos bloques y todo eso, la parte de subida y bajada de datos, ¿sí? Esa parte es costosa, ¿sí? Entonces, más que preocuparme por cuántos bloques, es de qué manera yo tengo que eficientar el uso, el paso que va de los datos de entrada que están en el host hacia la tarjeta, ¿sí? Cómo mantener esos datos ahí la mayor cantidad de tiempo posible y después bajar la parte del resultado. Para eso existen bastantes tips, ¿no? O sea, bueno, en la parte ya de programación avanzada se utiliza la parte de streaming y cosas por el estilo, ¿no? Sí, un primer ejemplo es lo que tú dices, ¿no? ¿Cuántos hilos, cuántos bloques? Pero realmente lo importante es cuidar los accesos a la memoria. Gracias. Bueno, la segunda pregunta es de la tecnología que hay, de la arquitectura Maxwell, me parece. ¿Ya se está llegando al límite de la cantidad de procesadores que podemos tener, de multiprocesadores? No, después viene la parte de Volta, ¿no? Entonces, no, esto sigue creciendo todavía. Gracias. Hola, mi nombre es Oscar. Disculpe, me llamó mucho la atención porque uno que quiere estar en Inc. y también quiere hacer drones, mencionó sobre la tarjeta para drones, más costos para poder adquirir una y qué tan complicado conocimiento, en cuanto a conocimientos para poder sacarle el mejor provecho. Porque sí he utilizado, pero he utilizado más que nada las tarjetas para diseño y para animaciones en 3D, pero me interesan mucho los drones y me gustaría entrar en la fabricación de drones. Una Jetson TK1 anda alrededor de $120 más o menos. Entonces, ¿y qué tan complicado es? Básicamente es aprender C. Si sabes manejar C, te puedes ir por C CUDA. La curva de aprendizaje es bastante sencilla. En 2 semanas ya estás programando. Sí, y lo que quiero decir es si en algún futuro no va, que las GPU van a hacer prácticamente todo sin depender tanto del CPU. Sé que con DirectX 12 creo que se ocupa menos el CPU. Bueno, es la idea, pues, de que se ocupe menos para que haga menos cuello de botella, para que la mayoría del trabajo lo hago la tarjeta de video, y no sé si en el futuro vaya a ser más. Ok, esa pregunta es interesante. La respuesta es: el CPU no va a desaparecer. O sea, cuando la gente clama el CPU ha muerto, viva el GPU, olvídalo, ¿no? Eso está más alejado de la realidad que otra cosa, ¿no? Siendo un poco peyorativo con esa clase, o cuando alguien dice ese tipo de expresiones, perdón la expresión, ellos están por acá y la vacinica anda por acá, ¿sale? ¿Por qué razón? El GPU únicamente trabaja con Single Process Multiple Data, y ese es un conjunto de todos los problemas computables. Hay problemas que ni siquiera se pueden paralelizar, ¿sale? Entonces, muchos de los problemas realmente siempre van a trabajarse en la parte del CPU, ¿sí? Yo he comentado que no hay tecnología mejor que otra, depende para qué lo quieras, ¿sí? Posiblemente la parte de DirectX, sí, realmente tienen mucho de las tareas que hacen ahí, es con la parte de ¿cómo se llama?, de programas que son de este tipo, Single Process Multiple Data, ¿sí? Pero existen otra cantidad de problemas que realmente no se resuelven de esa forma. Hola, más que una pregunta, es más bien un comentario.
Mencionabas lo de la Tesla 2050, que tiene un menor rendimiento contra la 580 en la gráfica. Ajá. Mencionaste que nada más es el poder en bruto de la 580, pero también tiene mucho que ver la memoria, porque la memoria de la Tesla es SSC y es contra errores, que es la que se utiliza en servidores, que normalmente es más lenta. Y la otra, nada más acercándose un poquito a los que somos frikis del hardware, puedes resolver el problema de la 580, que fue una arquitectura muy, muy caliente, obviamente, con un sistema de enfriamiento líquido que aún así te permite costear por la mitad de lo que cuesta una Tesla. Y bueno, obviamente por las gráficas que mencionas, pues mejorar el rendimiento, ¿no? Nada más era básicamente eso, y fijar las frecuencias para que no estén automáticas subiendo y bajando. La 580 fue muy, ahorita es muy codiciada porque fue la única GeForce que soportaba doble precisión. Ahorita ya no. Ahorita, o sea, un render que hago con mi 560 en 5 minutos con una 980 lo hago en 11 por los bloqueos que pusieron, porque Nvidia en esa generación se disparó en el pie por el rendimiento, por ese desbloqueo que tenían. Pero bueno, era todo, perdón. Sí, está bien, gracias. Este es un comentario básicamente interesante, lo que haces. Hay que tomar en cuenta también para qué es tu tipo de problema, ¿sí? Sí es cierto, la parte de la Tesla, Fermi y demás están dado para doble precisión. Toda la demás parte de GeForce y demás está dado para precisión sencilla. Y generalmente, si bien la Titan, que es la que anuncia, ¿no?, casi que como una de las joyas de la corona, realmente la doble precisión no es tan buena ahí, ¿sí? E inclusive Nvidia sacó un box básicamente para hacer deep learning, ¿sí? Y esta parte del box para deep learning no trabaja con doble precisión, ¿no? Es básicamente para manejo de cosa más simbólico, ¿sí? Entonces, bueno, tiene mucho que ver ahí. Gracias. Una pregunta más, la última. ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Ya. Bueno, ya se acabó. Vamos a dar un taller de CUDA a las 4 de la tarde. No sé cuál es, se me olvidó. Voyager creo que es. En uno de los workshops acá. En uno de los workshops de allá atrás. Vamos a dar a las 4 de la tarde, ¿cómo se llama? El taller de introducción a CUDA. Muchas gracias. No, muchas gracias. Ok. Parte de equipo. Significado, bueno, aquí lo ponemos. Ahorita te lo traigo. Entonces...